El Señor habló. Ese es el título antiguo, el nombre antiguo del libro de Números, y yo os ruego que vayáis al capítulo 20 de Números y vamos a ir leyendo de vez en cuando algunos de los versículos que están ahí. Números 20 del 1 al 13, y también tiene algo que ver con Deuteronomios 34, 1 y 2. Como veis en esa playa, la palabra momentos, me imagino que se pueda leer desde ahí. Nuestra vida se compone de toda una serie de momentos. Algunos de esos momentos nos impactan para el resto de nuestras vidas, para siempre. Hay cositas pequeñas. Yo me acuerdo de la medalla que no me dieron, porque a pesar de ser el capitán del equipo de baloncesto, no me presenté a la final. Y Natanael no se llevó una medalla por la que tanta ilusión había puesto. El momento de furia donde dijiste cosas que heriste a una persona para siempre. El trabajo que aceptaste o que no aceptaste. La palabra que dijiste o que no dijiste en ese momento concreto que no se te va de la mente. El momento de pasión que le dio un vuelco a la vida para siempre. Las palabras que te sanaron, que causaron en tu alma un aliento que cambió también tu existencia. Ahora, la vida es más. La vida no se compone solo de momentos, sino que esos momentos están interrelacionados. Y si nosotros pudiésemos hablar con Moisés, yo creo que él tendría una cantidad de momentos que él mismo consideraría memorables. Pregúntale a Moisés sobre los puntos culminantes de su vida, ¿verdad? Entonces, él, ¿qué te contaría? ¿Qué te contaría? Yo creo que el primer momento grande es cuando él se vio allí delante de esa zarza ardiendo y Dios le hablaba y Moisés tuvo que quitarse las sandalias. Aquello era un lugar santo, era un encuentro personal con el Señor y ese momento lo cambió para siempre. Yo me imagino que Moisés también hablaría del momento cuando estuvo en aquel monte viendo a Dios cara a cara. Y fue una experiencia tal cuando le dio aquellas tablas que su rostro brillaba. Nadie podía mirarlo. Quizás hablaría del mar abierto, el mar que no lo mojó, del desierto que le daba de comer, de la roca que le dio de beber. Yo puedo imaginarme el pasar horas y horas como hipnotizado, escuchando los momentos de la vida de este siervo de Dios, que en esa concatenación poco a poco lo fueron transformando de una manera tan grande. Sin embargo, vamos a preguntarle hoy a Moisés, Moisés, ¿qué cosas, qué momentos has lamentado en tu vida? Yo creo que las dos cosas que estarían más arriba en su lista, y me encantó cómo hoy José Manuel dirigió la alabanza y habló del pecado y de nuestra necesidad, porque realmente eso nos define más que las cosas gloriosas, es decir, los momentos de miseria en nuestras vidas. Entonces, yo le pregunto, vale, dime, Moisés, ¿qué cosas son las que tú más lamentaste en tu vida? Y yo creo que él quizás tiene dos momentos marcantes. El primero tiene que ver con un momento de frustración tremendo que se convirtió en el momento más amargo de su existencia por las consecuencias demoledoras, ruines que tuvo. El otro evento es la conmovedora historia de su muerte. Entonces, yo quisiera que me acompañéis a lo que es el momento del pecado de Moisés. Y queridos,
Pensando en el mensaje esta mañana, me vino a la mente una terminología, el pecado definitivo, no el pecado que no tiene perdón. Podríamos también decir el pecado definitorio, ¿vale? Porque hay pecados que a partir de ahí lo definen todo. No es que no haya perdón, no es que no haya restauración, no es que Dios nos rechace, ni mucho menos, pero hay pecados definitivos, definitorios, unos pecados que una vez cometidos nos marcan para siempre y nos envían en una dirección que no es precisamente la que nosotros queríamos, ni la que nosotros buscábamos, pero está ahí, se queda en la vida. Aparentemente ocurrió durante el primer mes del año 40 de vagar en el desierto. Hay toda una nueva generación de personas en Israel. Moisés acaba de enterrar a su hermana Miriam. Él había llegado a ese punto de su vida cuando muchos de sus amigos ya habían fallecido. En este momento de dolor y de transición, tuvo que enfrentarse con otra crisis de los israelitas. Y eso no es nada fácil. Y mucho menos después de estar soportando a este pueblo 40 años. No había agua. Y la gente comienza a tener pánico. Imagínate tú que no tienes dinero para llegar a fin de mes. Tienes un techo sobre la cabeza, tienes agua, tienes electricidad, puedes tener comida, tienes ropa. No nos podemos imaginar lo que significa no tener agua. Y la gente entra en una situación de pánico y empiezan a atacar a Moisés y a Aarón. Y el enfado de Moisés, que no era ni fue nunca el hombre más manso sobre la tierra, ya lo sabemos, ¿verdad?, sino el más deprimido, su enfado es evidente. No sabemos exactamente por qué Moisés coge un cabreo de tal tamaño y se enfada de esta manera. Quizás fue la tensión acumulada por el dolor de la partida de su hermana. Tal vez fue el cansancio acumulado de los años. Tal vez fue la preocupación de que Israel en 40 años no había aprendido nada y que estaban a punto de hacer algo tan estúpido que Dios podía mandarlos al desierto otros 40 años más. Todo lo que sabemos es que la gente se quejaba y Moisés estaba que trinaba. Fijaos los versículos 5 al 8. La gente le dice: ¿para qué nos sacaste de Egipto y nos metiste en este horrible lugar? Aquí no hay semillas, ni higueras, ni viñas, ni granados y ni siquiera hay agua. Moisés y Aarón se apartaron de la asamblea y fueron a la entrada de la tienda de reunión, donde se postraron rostro en tierra. Entonces la gloria del Señor se manifestó ante ellos y el Señor le dijo a Moisés: toma la vara y reúne a la asamblea. En presencia de esta, tú y tu hermano le ordenaréis a la roca que dé agua. Así haréis que de ella brote agua y daréis de beber a la asamblea y a su ganado. Tal y como el Señor lo había ordenado, Moisés tomó la vara que estaba ante el Señor. Queridos, Dios en su gracia y en su misericordia le da a Moisés unas instrucciones sencillas. Toma la vara y reúne a la asamblea. Y tú y tu hermano le ordenarán a la roca que dé agua, y brotará agua. Después de estas instrucciones, Moisés vuelve al pueblo y leemos el relato que Moisés lamentó más en su vida, a partir del versículo 9. Tal como el Señor se lo había ordenado, Moisés tomó la vara que estaba ante el Señor. Luego Moisés y Aarón reunieron a la asamblea frente a la roca y Moisés dijo: ¡escuchad, rebeldes! Ya empieza mal la cosa. Ya se nota que él está que trina. ¡Escuchad, rebeldes! ¿Acaso tenemos que sacaros agua de esta roca? Dicho esto, levanta la mano 2 veces con la vara y golpea la roca. Y brotó agua en abundancia, de la cual bebieron la asamblea y su ganado. Moisés
golpeó la roca, en vez de simplemente hablarle como se le ordenó. Para ti o para mí esto puede parecer una ofensa bastante menor. Alguien que lleva tantos años siendo fiel, pero Dios lo ve de manera diferente. Dice el versículo 12, por no haber confiado en mí ni haber reconocido mi santidad en presencia de los israelitas, no seréis vosotros los que llevéis a esta comunidad a la tierra que les he dado. Es decir, Dios se pone a presentar 3 acusaciones bastante graves contra Moisés y Aarón. Es decir, Moisés no hizo lo que Dios quería que él hiciera. Queridos, y cada vez que nosotros desobedecemos al Señor, estamos dando a entender que nuestro camino es mejor. Es decir, hacemos o damos a entender como que parece que el camino de Dios es inferior al nuestro. Hacemos parecer que Dios es incompetente y que necesita nuestra corrección. Y eso no es solo cierto con Moisés, también es verdad en nuestras vidas. La desobediencia es un acto de desafío arrogante. ¿Quién de vosotros ha desafiado a Dios con la obediencia? Desobediencia, ¿verdad que sí? Y cada vez que desobedecemos a Dios y lo hacemos a conciencia, es un acto de desafío arrogante. Tú dices eso, pero yo hago lo que yo quiero. Queridos, ¿cuántas veces hemos dado ese paso? Ni Moisés ni Aarón honraron a Dios como santo. Moisés le dijo a la gente lo que antes leí: escuchad, rebeldes, tengo yo que sacaros agua de esta roca. ¿Lo captáis? Él no dice, tiene Dios que hacer manar otra vez agua de la roca, sino tenemos nosotros que hacer manar agua de la roca. Moisés no solo desobedeció a Dios, sino que él se atribuye a sí mismo el mérito de la obra de Dios. Y yo tengo que creer, yo tengo que hacerlo, yo tengo que dar ese paso. Y esas cosas sucedieron a la vista de los israelitas, y eso no fue un pecado privado, escondido, sino que fue un pecado público. Todos se asombraron, todos lo vieron. Y queridos, yo creo que aquí hay varias lecciones importantes. Primero, yo creo que es necesario, es importante que nosotros mantengamos la ira bajo control, la frustración, la arrogancia bajo control. Parece que Moisés hizo lo que hizo porque estaba tan frustrado con los israelitas que no podía más. Pero eso no es excusa. Tu situación, tu estado actual no es excusa para el pecado. Lo que te está pasando no te excusa de obedecer o no obedecer a Dios. Porque Dios sabe lo que es bueno. Dios conoce el mañana, Dios conoce tu corazón, Dios lo sabe todo. Y entonces Él te está diciendo lo que es bueno y lo que es necesario para tu vida. No lo desobedezcas, no seas arrogante como Moisés. Controla ese momento de frustración que te puede llevar a acciones que luego vas a arrepentirte para siempre. Así que parece que Moisés se dejó llevar. Y la Biblia nos advierte constantemente sobre los peligros de la ira, ¿sabes? Porque cuando se está enojado, se está frustrado, se dicen cosas que no se deben de decir y que duelen muchísimo. Yo soy especialista en eso. Cuando se está frustrado, uno ataca en vez de animar o alentar. Cuando se está frustrado, se hacen cosas que nunca se harían porque en ese momento uno está descontrolado. A veces la frustración precipita de forma ofuscada hacia el pecado, ¿no? Alguien está enojado, está frustrado, se emborracha, compra algo que no puede pagar, dice lo que no debe, se involucra en una relación estúpida, etcétera, etcétera, etcétera. Toma decisiones locas. La ira, la rabia, el coraje, la ofuscación, el enfado son emociones extremadamente peligrosas. Ahora, nosotros podemos combatir la ira o la frustración
dirigiéndola hacia una descarga correcta. ¿Cómo? ¿Cómo? Queridos, cualquier cosa que nos molesta, que nos frustra, que nos pone triste, tenemos que llevársela al Señor. No importa cuán fuerte seas como creyente, el pecado es siempre una amenaza y esa amenaza se multiplica por mucho cuando estamos frustrados o enfadados. Y queridos, permitidme que lo diga, muchos están siempre enfadados. Muchos están con una vida tan frustrada. Es su triste forma de ser y cualquiera que lo conoce o que la conoce sabe que si toca una cierta tecla, esa persona va a explotar. ¿Y no es eso algo patético entre creyentes supuestamente nacidos de nuevo? Lleva a la cruz todo eso, hermano, hermana. Llévalo a la cruz, no al hermano, ni a la iglesia, ni a los que te rodean, a la cruz. Descarga allí si tú no quieres vivir en esa rebeldía del pecado. Porque mira, quizás ese pecado definitorio en tu vida está ahí. Cometiste un error, está hecho. Tú no puedes volver atrás, no puedes deshacer toda una vida. Acepta que es así y lleva esa tristeza, lleva esa frustración al Señor. Descarga allí y olvídate de las cosas. Le dice, Señor, yo lo descargo aquí al pie de la cruz y yo no quiero saber nada más de eso. Vemos también, queridos, o aprendemos que la obediencia no es algo sobre lo que se pueda negociar. Dios nos llama a ser obedientes a su palabra en la medida de lo posible. Él nos llama a ser obedientes, sin más. Cualquier compromiso con el pecado es una erosión del carácter. Cada vez que sabemos lo que es correcto hacer y lo descartamos, repito, estamos cometiendo un acto de rebeldía contra el Señor. Y como dije anteriormente, con nuestras acciones estamos declarando que supuestamente lo sabemos mejor que el Señor. Por eso tú tienes que estar comprometido con la obediencia a los mandamientos del Señor para tu vida, en asuntos de moralidad, en asuntos de finanzas, en tu voluntad de perdonar, en tu ética profesional, en la forma en que tú manejas tus palabras y tus promesas. Todo tiene que ser llevado a la obediencia de la cruz. Este pasaje es una seria advertencia para nosotros, porque nosotros podemos pensar que hay unos pequeños compromisos con el pecado que no son un gran problema, pero Dios ve los pequeños compromisos como un doctor que ve un poco de cáncer linfático. No, si usted lo que tiene es un poquito de cáncer, ¿te dice eso un médico? Un poco de cáncer linfático, es chiquitín. No, el médico te dice, usted tiene cáncer linfático. Y tú empiezas a hacer ya tu testamento. Es como es. Un poco de pecado es el comienzo de la muerte espiritual y es algo a lo que nosotros tenemos que atender necesariamente de forma inmediata. Es decir, queridos, la obediencia es innegociable. Cuando el Señor dice blanco, ¿de qué color es? Y cuando el Señor dice negro, es que no hay otro color. Y en tercer lugar, aprendemos que los líderes deben de mantenerse a un nivel muy exigente. Santiago escribió, hermanos míos, no aspiréis muchos a ser maestros sabiendo que recibiremos un juicio más riguroso. ¿Por qué es eso tan cierto? Es porque las personas siguen a sus líderes y entonces cuando un líder falla, se rebela, cuando un líder tropieza, otros lo van a imitar y van a dar el mismo tropiezo detrás de ellos. Un líder que se queja siembra semillas de descontento y una actitud negativa en los que lidera. Un líder que es mundano consigue que sus seguidores sean más mundanos que en él. Un líder que es un flojo va a tener seguidores a los cuales no les importa nada, etcétera, etcétera. No sé, Benjamín, mi hijo, me contó algo jocoso, algo gracioso, pero real. Y él dice, yo puedo decirte de qué congregación son la gente según son, porque todos imitan a su pastor. Dice, por ejemplo, eso el ejemplo que él me dio. Yo te puedo decir, allí en Madrid, cualquiera que sea de la iglesia de Juan Cano. Digo, ¿y cómo lo notas? Dice, porque oran y ayunan como campeones. Siempre están orando y siempre están ayunando.
¿Por qué? Porque Juan Cano siempre está orando y siempre está ayunando. Así que si tú conoces a un joven de la iglesia te va a decir, no, hoy estoy de ayuno, mañana estoy de oración. Es típico. Y claro, cuando él me dijo eso, yo le dije, ¿y renacer? Y renacer, dice, se echó a reír, naturalmente, ¿no? Dice, según Benja, dice, la tendencia de renacer está clara. Mira a los jóvenes, estudio de la Biblia. Ahí los jóvenes que despuntan se van todos a la escuela bíblica. Todos quieren hacer cursillos, todos están en internet estudiando la palabra de Dios. Eres tú, papá. Es lo que ellos ven, lo que tú valoras y por ahí que van. Entonces, mientras un líder genere algo positivo, aunque sea solo eso, está muy bien. Pero, queridos, son niveles muy exigentes de Dios por el impacto que eso tiene en vidas. Y por favor, escucha esto, tú que lideras, aquellos que sirven en cualquier ministerio, aquellos que enseñan, aquellos que estáis quizás o estaréis en posiciones públicas, tanto en la iglesia como fuera de ella. El privilegio de liderar hace a una persona influyente y eso exige una mayor responsabilidad. Hemos visto el pecado de Moisés, un pecado definitivo, un pecado definitorio. Y nosotros sabemos que en nuestra vida seguramente que ha habido esos momentos que la han dirigido en una dirección o en otra, queriendo o no queriendo, pero ahí estamos. Y ahora yo quiero fijarme en lo que fue la muerte de Moisés. Durante 40 años de su vida, Moisés había estado guiando a los hijos de Israel hacia la tierra prometida, que por cierto, este pecado definitorio lleva a que él tenga que morir. No de viejo, sino tiene que morir porque Dios dice, ahora el pueblo va a entrar en la tierra prometida, tú no vas a entrar en la tierra prometida, así que te tengo que quitar de en medio. Y tiene que morir. Un pecado muy definitivo, muy definitorio. Entonces, él está esperando durante 40 años impacientemente al día en que daría sus primeros pasos en la tierra que Dios le había prometido a su padre Abraham hacía tantos años. Ahora sabía que para él ese día nunca iba a llegar. Y yo creo que no nos equivocamos si pensamos que ese hecho lo hizo pensar que el pecado que provocó aquello no se lo merecía, es decir, no valió la pena pecar para tener que pagar ese altísimo precio. Y todas las cosas con el Señor son así, ningún pecado vale la pena para lo que el Señor nos tiene preparado si no pecamos. Imagínate cómo debe de haber sido, no sé, quizás alguno tenga esta experiencia o la está teniendo, tú estás construyendo la casa de tus sueños. Has invertido en la planificación una serie de años y más años ahorrando para el hogar que tú siempre has deseado tener. Imagínate que poco a poco vas viendo que le vas ganando la carrera a la administración y que cada vez vas resolviendo más problemas, que Dios está interviniendo ahí de una forma cariñosa. En medio de todas las dificultades tan frustrantes, tú ves que Dios está bendiciendo tu trabajo, tu casa está creciendo. Ahora, suponte que cuando estás cerca de concluir, de finalizar la obra, Dios te dice, mira, vete allí donde se están llevando a cabo los retoques finales de la obra y cuando veas que está a punto de caramelo, te vas a morir. No, Jolines, ¿no? Después de todo el trabajo, de toda la planificación, qué desastroso sería no poder vivir nunca en esa casa. No sé si tú sentirías que has desperdiciado el trabajo, los años, la vida, el dinero, tal vez te sentirías engañado, pero hay más cosas aquí. Al final de Números 20 leemos el relato de la muerte de Aarón. En el año anterior Moisés había sepultado a su hermana, le dieron la noticia de que no iba a entrar en la tierra prometida y también enterró a su hermano. Su hermano, el hombre que lo sirvió de portavoz durante 40 años, ya no estaba. Y uno se pregunta si Moisés no se sentía desesperadamente solo. Él era el hombre más viejo de todo aquel pueblo y sabía que sus días estaban contados. Yo no sé si tú has pasado momentos como estos, que has dicho, estoy harta de vivir,
estoy harto de vivir, ya no puedo más. Y si no, seguramente que te pasará en algún momento cuando los años sigan pasando. Tus padres se han ido con el Señor, tus amigos se van muriendo uno tras otro y quizás tu cónyuge ya no está. Sientes que el polvo de la vida se está haciendo lugar en tus arrugas cuando las acaricias. Tal vez incluso le has dicho a alguien, mira, me gustaría algún día quedarme dormido y no despertarme. Yo creo que más de una docena de los que estáis aquí lo han pensado ya. Yo me recuerdo a una tía de Anne, la tía Marta, murió con más de 90 años. Y ese era su lamento. Todos se han ido, solo quedo yo. Yo me imagino que uno se despierta cada día preguntándose cuántos días me quedarán. Será como que uno se siente ya amortizado, ¿verdad? Y esta es la situación cuando leemos en Deuteronomios 32 que Dios le dice a Moisés que es hora de morir. Y le dice, sube a este monte Abarim, al monte Nebo que está en la tierra de Moab, frente a Jericó. Contempla la tierra de Canaán que yo doy a los hijos de Israel en posesión y muere en el monte al cual tú subes y sé reunido a tu pueblo, tal como murió Aarón tu hermano en el monte Hor y fue reunido a su pueblo. Por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel en las aguas de Meriba, en Cades, en el desierto de Zin, al no santificarme entre los hijos de Israel. Verás, por tanto, la tierra delante de ti, pero no entrarás allá, a la tierra que doy a los hijos de Israel. Así que vemos a Moisés subiendo a ese monte Nebo, y él sabe que cada paso que da, cada roca que él escala, lo está acercando a su muerte. Y cuando llega a la cima de la montaña, el Señor le muestra toda la tierra, y le dijo el Señor, esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, pero no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme al dicho del Señor, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Ahora te ruego que pienses un poquito en lo que acabamos de leer. Mira las primeras palabras. Moisés subió al monte Nebo. El monte Nebo tiene 800 metros de altura. 800 metros. Ahora tú recuerda que Moisés tiene 120 años. Él sabe que está a punto de morir, pero todavía está trepando por la montaña. ¡Qué ánimos! Yo no lo esperaría algo así, ¿verdad? Que me lleven. Si me voy a morir, que me lleven. ¿Cómo podría él escalar esa montaña sabiendo que lo estaba esperando el de la guadaña allí? Yo tengo una sugerencia. Yo creo que fue porque él confió en Dios al igual que Abraham. Moisés sabía que el juez de toda la tierra haría lo correcto. Abraham llevó a su hijo Isaac al monte Moria para sacrificarlo, confiando en que Dios tenía un plan. Y yo creo que Moisés subió al monte Nebo con la confianza de que Dios sabía lo que estaba haciendo. Y queridos, la fe es así, es algo que brilla intensamente cuando los tiempos son confusos, cuando no entendemos, y a pesar de eso, seguimos confiando en Dios y cumplimos con su palabra y hacemos lo que Él nos dice hacer, nos permite o nos ordena o sugiere. Mira, cuando alguien muere que está lleno de vida y de fuerza, o cuando el trabajo con el que soñamos no llega o se convierte en una pesadilla, cuando no puedes quedar embarazada, cuando el que amas se casa con otra, cuando las finanzas amenazan con hundirte, cuando te quede claro que el momento con el que has soñado toda tu vida no va a suceder jamás, queridos, ahí hace falta fe y saber que Dios está en control y que Él lo va a hacer bien y que Él, aunque tenga 120 años, quizás te mande a subir a un monte de 800 metros de altura y te va a decir, solo para que lo veas de lejos, pero no vas a poner el pie allí.
Míralo por lo menos de lejos. Moisés enfrentó la muerte sin miedo, se enfrentó a la desilusión sin inmutarse porque confiaba en Dios. Quizás en este momento de mayor desilusión vemos a Moisés más fiel que nunca. Qué curioso, ¿eh? Ana y yo lo comentamos muchas veces, que la gente dice, no voy a la iglesia porque el niño tiene que dormir y no quiero fastidiarle el ritmo al niño. El otro te dice, no voy a la iglesia porque hoy estoy un poco cansado, o porque me visita mi tía, o porque es mi cumple y lo quiero celebrar en Disneyland, o yo qué sé. Te dicen cada cosa para no venir a la iglesia, pero cuando alguien está enfermo de cáncer y se está muriendo, no fallan. Y les cuesta venir y vienen con carro de ruedas si es necesario. No fallan. Ay, queridos. Los momentos de dificultad, ahí puede brillar la fe de una forma tremenda. Y vemos aquí en Moisés que no mata ya para realizar sus planes, que no rompe las tablas de la ley por celo por Dios, no golpea la roca, no clama, simplemente dice, Señor, sea hecha tu voluntad. Yo quiero que nos quedemos con algunas lecciones de Moisés antes de despedirnos hoy. Mira, Dios es fiel, aunque nosotros no seamos fieles. Moisés falló y perdió la oportunidad de entrar a la tierra prometida. Él cometió un pecado definitivo, pero Dios no olvidó su promesa a Israel. Sospecho que si lo hubiéramos podido observar de cerca, mientras Moisés le echaba un vistazo, porque tenía unos ojos en muy buenas condiciones, mientras miraba la tierra, yo creo que podríamos haber detectado lágrimas en sus ojos. Lágrimas de alegría por la bondad de Dios, lágrimas de tristeza y de arrepentimiento porque nunca iba a pisar esa tierra, pero Dios fue fiel. Moisés no vería cumplida la promesa, pero la promesa se cumpliría. Y hemos de tener eso en cuenta cuando oramos, por ejemplo, por la salvación de un familiar o un amigo. Ora. No tienes que verlo, tú solo tienes que orar y creer que Dios lo puede hacer. A veces puede darte la impresión de que no está pasando nada, de que nada se está moviendo. Pero no importa, necesitamos recordar esto cuando le pedimos a Dios que nos cure, pero la enfermedad persiste. Necesitamos recordar esto cuando oramos para que se repare una relación, pero termina en divorcio. La gente decepciona, pero Dios permanece fiel y Él nos va a ayudar a soportar. Él construirá la naturaleza de Cristo en nuestros corazones. Él llevará a sus hijos, a cada uno de los que somos de Él, a casa, al cielo, tal como nos lo prometió, porque Dios nunca falla. Dios nunca falla. Nosotros somos un mogollón de fallones. Nunca lo hacemos bien. Pero Dios no falla nunca. Los líderes fallecen y pasan, pero la obra del Señor avanza. Moisés fue un gran hombre, Israel lo extrañó y lo lloró cuando ya no estaba, pero el trabajo, el avance continuó. Queridos, ningún líder es irreemplazable. Lo que Dios está haciendo en tu vida, recuerda, es Dios obrando en ti, no eres tú. Lo que Dios está haciendo por medio de ti, si no estuvieras dispuesto, lo haría otro en tu lugar. Siempre debemos de recordar que es el Señor quien cambia vidas. Él es el que en su amor usa a las personas, pero esas personas por sí solas no podemos hacer nada. Pero sí que podemos creer y dejarnos caer en los brazos del Señor. No somos nosotros los importantes, es Dios, y de nosotros solo se nos pide fidelidad en las cosas pequeñas. Y finalmente podemos aprender que la edad, queridos, la edad es más un estado mental que una maldición biológica. Mira el versículo 7. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Tienes que admirar a Moisés. Él fue vital y enérgico hasta el final. Yo creo que deberíamos de ser así. Mira lo que dice Swindoll, un gran escritor cristiano. Dice, tú eres tan viejo como quieres ser. Creo que es una pena que no vivamos como vivió Moisés. El fallecido Jim Elliot, un misionero que murió en una actividad misionera, dijo,
Donde sea que estés, sé todo lo que puedas ser ahí. Vive al máximo cada situación que consideres que es la voluntad de Dios. Si eres un estudiante, estudia a tope. Si estás con un negocio, adelante. Si pierdes tu trabajo, algo más te está esperando. Si tienes un bebé, haz una fiesta. Si liberas a tu único hijo para el matrimonio o el negocio, déjalo ir, permítele vivir. Sé todo lo posible, sea donde sea que estés. Detente y piensa, mira, ¿cuál sería la alternativa a vivir a tope? Pues yo te la digo, esconderte en un armario y cerrar la puerta detrás de ti. Eso es muy fácil. Lo triste es que una y otra vez me encuentro con hombres y mujeres que han elegido y están eligiendo ese camino. Y sé que lo han hecho porque, a diferencia de Moisés, sus ojos se han debilitado, es decir, ya no tienen visión de futuro, ni de presente, ni de nada, y su vigor se ha disminuido. Es decir, le han dado lugar al miedo, al temor, a la inseguridad. Están así. Están viejos. Tienen 22 años y están hechos unos viejos. No viven. Mi madre me dijo con 87 años ya cumplidos, dice, ay, mi niño, yo ya no sé, me duele todo, pero en la cabeza estoy joven. Y dijo una verdad como un templo. Y las que no la conocisteis, tendríais que haberla visto en su sillita de ruedas en el antiguo local. Y me dice, Natanael, yo nunca lo he hecho, pero me dan tantas ganas de levantar las manos para alabar al Señor. Y yo le dije, hazlo, mamá, hazlo, libérate. Ella era más libre que yo. Y con sus bracitos todos arrugados y aquellas manos tan grandes que tenía apoyada en el silloncito de ruedas, ella estaba así cantando al Señor. Eso es juventud. Eso es ilusión. Queridos, habrá dolores y molestias o enfermedad, cosas que nos pueden retrasar en nuestro camino, pero la vitalidad viene de la mente. Con demasiada frecuencia las personas se dejan ir, dejan de cuidarse, es más fácil rendirse. Algunas personas se instalan en el lloriqueo de la supuesta imposibilidad, pero esa no es la forma en que tiene que ser. Al igual que Moisés, podemos correr hasta la línea de meta. Podemos permanecer positivos, entusiastas y creativos en nuestro uso del tiempo y de la energía. Es una elección que tú tomas. Es una elección que tú tomas. Moisés eligió vivir hasta que se murió. Demasiados deciden morir aunque están vivos. Quizás pienses que la historia de Moisés termina de una manera algo trágica. Y yo apuesto a que Moisés estaba algo decepcionado, o muy decepcionado. Muchos de nosotros moriremos sin ver ese gran sueño realizado. De hecho, así es no solo para la mayoría de la gente, sino incluso para muchísimos visionarios. ¿Os acordáis de Martin Luther King Jr.? Cómo él creyó en algo muy grande que hoy es realidad, pero murió sin verlo. Ahora, la gente visionaria, entusiastas, creativos, casi todos mueren antes de ver su visión hecha realidad. Pero es una elección, es una elección. Moisés eligió vivir hasta que murió. Lo repito, ¿vale? Y muchos eligen morir aunque todavía están vivos. Antes de decirle adiós a Moisés, id conmigo un segundo al Nuevo Testamento. Mira la historia de la transfiguración de Jesús en Mateo 17, 2 y 3. Ahí dice que Jesús llevó a algunos de sus discípulos, de sus apóstoles, a un monte alto, y dice que se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. ¿Sabes qué significa eso?
significa que finalmente Moisés llegó a la tierra prometida. Fíjate por dónde. Finalmente pisó la tierra por la que tanto luchó para poder alcanzarla. Ahora, no confundas el punto aquí. Esto no significa que todo vaya a funcionar al final como nosotros queremos. Cuando Moisés apareció con Elías, yo no creo que él llevaba una cámara fotográfica. ¡Ey! La tierra prometida. Chac, 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 chac. No, para nada. Este pedazo de tierra donde él estaba en ese momento había perdido su significado y atracción porque Moisés había visto la mejor tierra. Él venía de la tierra donde no hay mañana ni noche, donde siempre hay luz y siempre es día, hoy, eternidad. Moisés había visto la tierra donde no hay quejas, ni rebelión, ni decepción, ni lágrimas. Moisés había visto el cielo y lo que es más importante, él había visto al Señor con nuevos ojos. Moisés entendió que las promesas reales de Dios tenían poco que ver con la tierra física de Israel y que tenían todo que ver con el Salvador que estaba delante de él. Moisés finalmente estaba en la tierra prometida, pero ahora sus ojos no estaban captando las vistas, estaban no en la tierra prometida, sino en el Salvador prometido. ¡Wow! Eso es maravilloso. Y yo creo que eso es la clave de todo, queridos. No que pongamos nuestra vista en la tierra prometida, sino en el Salvador prometido. Porque Él cumple todas nuestras ilusiones. Él cumple todas las promesas. Él cumple en sí todo lo que nuestro corazón desea de verdad. Y cuando lo piensas, yo creo que esa fue realmente la lección que Dios había estado tratando de enseñarle a Moisés todo el tiempo. Quería que Moisés se mantuviese enfocado en el verdadero tesoro. Quería que Moisés lo escuchara, porque no hay mayor sabiduría que la que proviene del Señor. Quería que Moisés confiara en Él, porque nadie puede manejar los tiempos frustrantes mejor que nuestro Señor. El Señor quería que Moisés lo amara más de lo que él amaba cualquier otra cosa. Y el Señor no solo quería que Moisés aprendiera estas lecciones, Él quiere que nosotros las aprendamos también. Y si somos sabios, aprenderemos la lección antes de hacer algo que realmente lamentemos el resto de nuestras vidas. Y queridos, a mí este pecado definitivo o definitorio es algo tremendamente fuerte. A Moisés le cambió el final de su vida. Él no murió rodeado de nietos en Betel, ni en Jerusalén, ni en ningún sitio. Él murió en una montaña viendo la promesa. Y a mí no me gustaría que eso nos pasara a nosotros, que nos quedáramos al borde de las intenciones maravillosas de Dios para nuestra vida, como aun cuando el pecado haya sido definitorio, porque a veces, por ejemplo, cuando un matrimonio se te va al garete, a veces no eres tú el que lo ha hecho, sino tu cónyuge, y te deja a ti, te cambia toda la vida. Mira, el Señor es capaz de subsanar y de dirigirte por un camino precioso y de hacer con tu vida algo maravilloso. Si algún pecado definitorio está ahí en tu vida, vete a la cruz y dile: Señor, yo no lo quiero. Es un pecado que me ha salpicado, yo no lo quiero. Perdona tú a la persona que lo hizo o perdóname a mí. Y a partir de ahora, Señor, muéstrame el camino que tú tienes para mí. Y el Señor lo va a hacer, porque es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios restaurador, un Dios sanador, un Dios que es mucho mejor y más maravilloso de lo que nosotros nos podamos imaginar. Quiera Dios que te encuentres con Él en esta semana y lo experimentes como el que Él es, tu Padre, tu Padre. Amén.